Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice Angelina Ballerina. Mide 27 centímetros de alto. Espero que te guste. Esta fue una petición de Maruja. Espero que te guste, amiga, este tutorial. Está algo sencillita, pero a mí me encantó. Miren las zapatillas. Me gustó mucho. Espero que te guste. Esta es mi versión de Angelina Ballerina. Y regálame una manita arriba, un lindo comentario. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas y que actives la campanita para que te avisen cada vez que yo suba un tutorial nuevo. Me ayudarías muchísimo viendo, aunque sea unos minutos de mi video. Te lo agradecería muchísimo. Y fue la petición de esta chica. Espero que te guste y a continuación voy a dar la lista de materiales. Hola, como ven hice a Angelina Ballerina. Miren, yo la veo. Bueno, voy a utilizar estambre angorita. Es de 2 hebras, la verdad. No sé cuánto es el grosor, pero es de 2 hebras. La ratita parece que muchas la hacen en blanco, pero yo no la veo blanca. O sea, igual estoy daltónica, pero yo la veo como de este tono. Miren, les puse el blanco para que vean. Eso se los dejo a su criterio, porque yo la veo en este tono, que no es blanca blanca, pero ya si tú la quieres hacer blanca, ya es a tu gusto. Yo lo voy a usar en color como crudo, el cuerpo. El vestidito, este rosa lo voy a usar para las orejitas en la parte de adentro. Estoy viendo porque tal vez mejor nada más las maquillo porque están muy suaves. Entonces igual y nada más hay que pasarle rubor a las orejitas, pero lo tengo ahí por si acaso. Y voy a ocupar estambre angorita para el vestidito y las zapatillas. Y voy a utilizar estambre cristal para el tutú. Y lo voy a usar con plateado, como con brillito, ¿ok? Para que se vea vaporoso. Para el tutú voy a ocupar un gancho del 2.5 y para el tejido normal, espérenme que no encuentro mi gancho, del número 3 para lo demás. Para el tutú 2.5 y para lo demás 3. Voy a utilizar fieltro blanco para los ojos y los ojos los voy a poner en color café. Estoy usando 2 botones de 1 centímetro de diámetro. Ay, ahorita lo recojo, que ya se me cayó hasta allá. De 1 centímetro de diámetro en color café. El fieltro blanco para el fondo, o voy a ver eso. Listón en tono rosa, que se parece al rosa del vestido más o menos, que coincidió, la verdad coincidió mucho, que tengo los tonos. Y el listón para el cabello. Miren, son diferentes tonos y son diferentes grosores. Uno creo que sí es 1 centímetro y el otro es como menos del medio del centímetro. Y entonces voy a ver si uso de los mismos tonos o porque llevo un moñito en la cabeza. Y creo, veo porque creo que lleva una naricita diferente. A ver. No, la nariz no tiene nariz, sino nada más es como manchadita en tono rosa. Entonces vamos bien.
creo que es todo. Ah, necesitamos una florecita roja. Pero, sí, sí tengo. En este tono. En rojo. Y necesitamos 2 hojitas. Pero espérenme que tengo unas más pequeñas. Aquí están. Es que estas las voy comprando así como... Si las ven descuento, las compro, sí. Y miren, lleva 2 hojitas. Y le voy a poner un detalle en medio. Yo creo con una perlita, algo así. ¿Ok? Pero más grandes. Estas, pero más grandes. Que también tengo por ahí. Aquí están. Miren. Es que si le pongo esta, como que no. Ah, pues sí quedó, miren. Sí quedó. Y entonces las hojitas y la flor. Esta florecita como que sí es necesaria porque es muy representativa de la muñequita. ¿Ok? Entonces, si no tienes la florecita, tengo tutoriales para hacer flores por si quieres hacerla. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con los brazos. Ok, miren, ya quedó el bracito. Y lo vamos a hacer así. Tomo el color crudo. Hago 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. De la vuelta 2 a la 14 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Lo tejo, rematamos y rellenamos. Miren. ¿Ok? Está sencillito de hacer. Entonces, tejo punto por punto y regreso. Ok, miren, ya quedaron los 2 bracitos. Vamos a hacer las piernitas. Miren la zapatilla. Entonces, ¿quieren que hagamos la zapatilla primero? ¿Cómo ven? No, la hacemos después y entonces queda la patita. De hecho, voy a poner el listón cosido aquí y que llegue y se amarre acá arriba. ¿Ok? Entonces voy a hacer, hagan de cuenta. Esto lo voy a coser aquí con hilo de costura y las atravieso así y amarro acá atrás. Esa es mi idea. Entonces vamos a hacer la piernita y luego vamos a unir. La primer piernita se remata, la segunda no. Entonces vamos a comenzar la piernita. Voy a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro con un punto deslizado. Así. En la vuelta 2 hago una cadena, un aumento, seis veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso.
un aumento en cada punto y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4, ay, perdónenme, vamos a tejer punto por punto tomando la parte de atrás de la cadena. Y son 18 puntos bajos, los tejo, cierro la vuelta con un punto deslizado y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, 4, sí, 5 puntos bajos, 4, 5, 4 disminuciones, va 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Y nos da un total de 14 puntos bajos. Porque siempre se me olvida, ¿verdad? Decir cuántos puntos quedan. Entonces, ya terminamos y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 2 disminuciones, va 1, van 2, 5 puntos bajos, 2, 3, 4 y 5 y me da un total de 12 puntos bajos. Ok. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, 3, 4, 2 disminuciones, va 1, 2, 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4 y cierro la vuelta y me da un total de 10 puntos bajos. Ok, vamos a rellenar y la vuelta, espérenme, ahí está, rellenamos. En la vuelta 8 a la 18 vamos a tejer punto por punto. Dejen marco, lo tejo y remato. La primer piernita la rematan y la segunda no. ¿Ok? Y los voy a enseñar a cambiar de color. Entonces, de la vuelta 8 a la 18, tejo punto por punto. Son 10 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo, cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya terminé las dos piernitas, pero la segunda no la he terminado la vuelta. Ay, Dios. Aquí, miren. Voy a cerrarla, pero voy a cortar. Corto. Si escucharon bien, cortamos el estambre. Tomamos el color rosa, que es el del leotardo, y doblamos la punta. Jalamos y cierro la vuelta. Y vamos a hacer esto. Hago un amarre. ¡Ay! Que se me cruza el otro estambre y no me deja. Así. Entonces, vamos a hacer esto. Meto esto.
Y comenzamos la parte del cuerpo. Voy a unir las dos piernitas. Entonces, hago una cadena, un punto bajo. Tomo la otra piernita y alineo. Y tejo los 10 puntos bajos de la segunda pierna. 2, 3, 4. Ah, espérenme, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Ay, perdónenme. Ok, íbamos bien. Hago una cadena, es que dije no me cuadra esto. Una cadena, un punto bajo, 2 cadenas. Y ahora sí, alineo y tejo 10 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Espérenme, aquí hice algo mal. A ver, son 2, 4, 6, 7, 8, 9 y 10. Y luego aquí hago 2 puntos bajos sobre las 2 cadenas. Y tejo, y tejo 9 puntos bajos de la primera pierna. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Cierro con un punto deslizado y ya las uní. Ok, en la vuelta 20 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, 2 puntos bajos sobre las cadenas flotantes. Luego tejo 10 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hay 10, perdónenme. Y tejo 2 puntos bajos en la parte de medio. Va 1 y 2. Ay, tengo que concentrarme porque estoy papando moscas. Y luego tejo 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Ok. En la vuelta 21 a la 23 voy a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok. Ahí está.
No es, sí, de la 21 a la 23, punto por punto, lo tejo y regreso. Pensé que me había equivocado y no. Vamos bien. En este momento, si es para una niña, no les recomiendo que lo hagan. Pero le pueden poner soporte a las piernitas, poniendo palitos así. Así. Si quieren, si no, no hay problema, no le pongan nada, ¿ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 24 vamos a hacer punto por punto, pero tomamos la parte de atrás. ¿Ok? Así, punto por punto, tomamos la parte de atrás de la cadena y son 24 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 25 y 26 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos, pero tomamos el punto completo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Vuelta 25 y 26. Ok, en la vuelta 27 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok, de la vuelta 28 a la 33 vamos a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Cada vuelta la vamos a cerrar con un punto deslizado y subimos con una cadena. La vamos rellenando conforme vamos tejiendo. ¿Sale? Ok, miren, en la vuelta 34 voy a unir los brazos. Ok. Y voy a hacer esto. Una cadena, 7 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Lo parto a la mitad y lo atravieso. Entonces, hago 1, 2 y tejo 7 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y pongo el otro brazo, lo parto a la mitad y hago 1 y 2 y cierro la vuelta con un punto deslizado. Ok, en la vuelta 35 vamos a tejer una cadena y tejo un punto bajo, una disminución 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya llegué al cuellito. Entonces voy a cortar en corto porque si uno la cabeza con rosa, pues se va a ver mal, ¿ok? Entonces, ya quedó el cuerpo. Ahora vamos a hacer la cabeza. Si quieren, hacemos los zapatitos, como ustedes gusten. Vamos a hacer el zapatito, la zapatilla. Ok. Para los zapatitos vamos a hacer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3,
4, 5, 6 y cierro con un punto deslizado. Así. En la vuelta 2 vamos a hacer una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento, 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 6 vamos a tejer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando el punto completo. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Sale? En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 6 disminuciones, va 1, 2, 3, 4, 5, 6 y tejo 12 puntos bajos y me da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Bueno, y rematamos. Ok, miren, ya quedaron las piernitas, bueno, los zapatitos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Quiero coser en la parte de aquí atrás 2 tiritas de listón. Para eso voy a utilizar un hilo normal de costura. A ver. Entonces, los voy a coser aquí en la parte de atrás del zapatito. Los voy a poner unidos y vamos a coser. Así. Uy. Así. Estoy tomando las 2 puntas para que cortemos a la distancia que necesitemos. Ahí está. Y aquí en la orilla. Así. Y me voy del otro lado. Y vamos a rematar. Así.
y ya quedó. Lo corto y vamos a medir. Así. ¿Ok? Y entonces hago esto. Y atrás vamos a hacer un moño. Y entonces sería más o menos así. Y de aquí voy a sacar la medida para el siguiente par de bailarinas. Entonces sería así. Y creo que va atrás el moñito, pero algo así. A ver. Y este si quieren lo pegamos así con silicón y ya queda. O si quieren nada más lo atoramos. Miren. Yo he visto que las bailarinas lo hacen así, más o menos. Y ya queda atorado. Así. Hacemos la otra y regresamos. Ok, miren, ya quedaron. Ok. Y entonces vamos a hacer la faldita, el tutú. Ok, miren, voy a usar dos hebras utilizando el estambre de cristal. Entonces, voy a cambiar el gancho al 2.5. ¿Ven que les dije que iba a cambiarlo? Entonces, vamos a hacer una cadena y sin soltar las puntas jalo y me da esto. La muñequita va de espaldas boca abajo y me voy a la mitad de donde estaba la cadena flotante. Entonces vamos a hacer esto. Voy a tejer ahí una cadena y ahí mismo tejo el primer punto bajo. Ok, espérenme. Y luego tejo un aumento. No, mejor 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Es que se me hace que con un punto bajo, un aumento es muchísimo. Entonces, lo tejo y regreso. ¿Ok? 2 puntos bajos, un aumento.
así. Lo tejo y regreso. Ok, si no completan el set completo de 2 puntos bajos, un aumento, no se preocupen, vamos bien, ¿ok? Entonces, vamos a tejer en la vuelta 2 a la 4, punto por punto. Lo tejo, no, mejor saben que 2 y 3. La vuelta 2 y 3, punto por punto, lo tejo y regreso. Para que no se me agache esto, porque tiene que estar como el tutú un poquito levantado. Entonces, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 voy a tejer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Hasta donde lleguen. No se preocupen si no cumplen todos los sets completos de 3 puntos bajos, un aumento. Es hasta donde lleguen. Ok. En la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 3, 4 y el aumento. Por toda la vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 6 vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. ¿Sale? Lo tejo y regreso. Así. 2, 3, 4, 5 y el aumento. Ok, vamos a hacer un remate terminando la vuelta 6. A ver, espérenme. Ahí está. Así. Y así. ¿Ok? Vean. ¿Ok? Nos falta hacer la cabeza. Ok. Ayer quedamos en la faldita. Voy a pegarle la florecita con las hojas. Yo sé que queda un poquito grande, pero ustedes pueden conseguir una más pequeña. Es que tenía pequeñas, pero de esas cosas que ya saben, de que cuando las necesitan no aparecen. Entonces, no las encuentro. Y según yo las guardé tan bien que no las encuentro. Entonces, dije, ah, ya. Ya no te agobies, ya. Ahí, así. Ay, no, pero son de esas cosas que luego me pasa de que guardo las cosas tan bien que ya no las vuelvo a encontrar. Y las vuelvo a encontrar como en un año después, ¿no? O sea, y que los tenía a la vista. O sea que digo, ay, no. Miren, ustedes le van a poner, si tienen una rosita de esas chiquititas que venden en la parisina o en otro lado, sí les servirá mucho. Entonces, ya va quedando. Yo sé que quedó como pequeñita, pero si la quieren más grande, solo cambian el estambre y el gancho y queda más grande. Entonces, vamos a hacer la colita. Ahí vean. Vamos a hacer la colita de la ratoncita.
así, para irla terminando. Ahí está. Para la cola vamos a necesitar el color crudo y vamos a hacer esto. Voy a tejer 2 cadenas y ay, espérenme, no, este no es el gancho. Es el número 3. 2 cadenas y en la segunda cadena 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. De la vuelta 2 a la 15 vamos a tejer punto por punto. Subo con una cadena, tejo 6 puntos bajos, 3, 4, 5 y 6. Y cierro con un punto deslizado. Empujo el centro hacia arriba y las orillas hacia abajo. Y tejo de la 2 a las 15 punto por punto. Vamos a tejerlo y rematamos dejando estambre para poderlo unir al cuerpo. ¿Ok? Ok, miren. Ya terminé la colita. No la voy a rellenar porque como que quedaría así paradita y no quiero. Entonces, aquí debajo de la faldita del tutú voy a unirla. Si tú la quieres rellenar un poquito, es tu gusto, ¿eh? Ahí sí tú puedes hacer las modificaciones que tú quieras de la muñequita. Así. Así. Hoy amaneció bonito el día. Está lloviendo. Me gustan los días lluviosos. Quizás porque yo nací en julio, ¿verdad? Entonces, ok, ya quedó. Vamos a rematar. Y lo paso por el estambre. Cortamos. Y vean. Ya quedó. Ok. Entonces, ahora vamos a hacer la cabeza. Ay, ojalá me salga. Tengo mis dudas, pero a ver. ¿Ok? Ay, no inventen. Es que ven los muñecos que hice de Anastasia. El actor del papá de Anastasia, hizo un video bien chistoso con el Amigurumi y que puse ya en mi página de Facebook. Entonces, ahorita me contesta y me dice hermoso trabajo, pero así como que me sacó de onda. Y dije, ay, sí me contesto. Yo sé que yo no los pagué, ¿no? O sea, eso fue un pedido de una chica que ella se los regaló a ellos. Entonces yo no me puedo levantar el cuello, pero sí les dije, ay, qué bueno que les gustó mi trabajo. Y la chica de Anastasia sí me dio mi propaganda en el video. Entonces, ay no, estoy emocionada. Son de esos momentos que dan una felicidad grandiosa. Ok, vamos a empezar la cabeza. Empiezo con 2 cadenas y empezamos con 4 puntos bajos. ¿Sí? ¿Escucharon bien? 4 puntos bajos. Espérenme. Va 1, 2, 3, 4. Cierro la vuelta. Y en la vuelta 2 hago una cadena, un aumento,
por cada punto y nos da 8 puntos bajos. Lo tejo. Ay, bueno, ya lo terminé. Y regreso, les iba a decir 2, 4, 6, 8. Y cierro con un punto deslizado. Así. Ok. En la vuelta 3 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 4 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. Y nos da un total de 16 puntos bajos. Lo tejo por toda la vuelta. Son 4 veces. Ok, 2 puntos bajos, un aumento, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 4 veces y me va a dar un total de 20 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento 4 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Es que la trompita la tiene así como paradita, como ratoncito, pero no tiene nariz, nada más le dan un retoque en rosa aquí en la naricita. Entonces voy a tejer así, por eso ven rara la forma de la cabeza y espero que les guste. Bueno, y que me quede, porque luego no me gusta cómo quedan las cosas y tengo que volver a hacerlas, porque no. Por eso luego me tardo en subir los tutoriales. Diario tejo, eso sí. Digo, el vicio no lo puedo dejar, pero a veces no subo diario video. Bueno, antes sí lo hacía, pero ahora no, porque como que me estoy haciendo personajes que salen de lo convencional y me tardo. Miren, llevo 2, 4, 6. Entonces, en la vuelta 7 voy a tejer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento 6 veces. Ahora son 6 veces. Y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces y regreso. Ok, en la vuelta 8 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 9 a la 15 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo, son 36 puntos bajos en cada vuelta y regreso. Ok, así, punto por punto, de la vuelta 9 a la 15. Ok, ya terminé la vuelta 15 y en la vuelta 16 voy a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. La disminución. En la vuelta 17 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso.
¿Sale? Ok, en la vuelta 18 vamos a hacer, ya estoy rellenando, vayan rellenando. En la vuelta 18 hago una cadena, 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Así. Ok, en la vuelta 19 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, una disminución. Sigan rellenando para que quede durita. ¿Ok? Ok. En la vuelta 20 vamos a hacer 6 disminuciones. Y es la última vuelta. Lo tejo, rematamos y dejamos algo de estambre para cerrar el circulito que queda aquí atrás. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó. Y entonces, aquí, vean la línea que dejé por lo de cambio de vuelta. Eso va hacia abajo. Entonces, hago. Espérenme. Yo creo que lo relleno un poquito más. Como que queda un poquito flojito. Dejen relleno y regreso. Ok, miren, ya empecé a unir. Es un pellizquito de la orilla y pellizco la cabeza para pegar. Ok, ok, entonces lo termino de coser y regreso. Ok, miren, ya quedó. Y los ojitos van aquí. ¿Sale? Entonces, esos ahorita los pego. Y vamos a hacer las orejas. Ok, miren, ya quedó la orejita. Entonces, vamos a hacerla. Es con color beige, o bueno, crudo. Y vamos a hacer 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Ay, estoy llena de silicona. En la vuelta 2 vamos a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ahora, en la vuelta 3, que es la última, hacemos una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Rematamos pero dejando estambre. ¿Ok? Y vamos a pintar con rubor la parte de en medio. Ok, miren. Tengo rubor y entonces solamente pinto la parte de en medio. No pinto lo de la orilla. Y vamos a unirla a la cabeza.
es 2, 4, 6, 8, 10, 12. Lo uno en la vuelta 13. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Miren. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y ya va, abrazo la vuelta 13 para unir la orejita. ¿Ok? Así. Y vuelvo a pasar por debajo de la 13. Atravieso la oreja. Y así. Lo uno por 4 puntos y regreso. Ok, miren. Nada más pinto tantito la puntita, pero poquito, no mucho. Así está en la caricatura. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a pegar los ojitos. Es que saben que quería ponerle fieltro blanco, pero creo que no. Creo que se vería mal, o no sé. Dejen veo. Ok, miren, creo que sí queda. Entonces, vamos a hacer círculos en fieltro. De 1.5 centímetros de diámetro. Y le voy a hacer un hoyito en la parte del medio. Para poder meter el botón. Y entonces pongo el botón. Y así. Pego el otro. Va pegado en la vuelta 2, 4, 5. Que la orilla quede en la vuelta 5. ¿Ok? Hago lo mismo con el otro y regreso. Ok. Ahora, tengo el color negro. Y voy a poner las cejitas. A ver. Escondo esto. Me voy a la mitad. Y me voy a la mitad del ojo. Y vamos a hacer pestañitas. Y me voy a la otra. Y hago lo mismo. Y me voy a la mitad. Y hago pestañitas.
Y ya quedó. Según yo, había terminado y no es cierto, me falta un moñito. Vamos a hacer un moñito para la cabeza en tono rosa. Ay, es que de la emoción no me fijé y ahorita que iba a borrar la foto de la muñequita, de la caricaturita, entonces dije, ay, me faltó el moño. Ahí está. Entonces, así, así. Y lo vamos a pegar aquí. Así. Ahí. Y ahora sí, ya quedó. Ok, ya quedó, miren. Ahora sí, ya con su moñito ya quedó. Mide 27 centímetros de alto la muñequita. Pegamos su florecita. Vean la forma de la cabecita. La colita. Y sus zapatillas. Espero que te guste. Es algo sencillita, pero está muy bonita. A mí me gustó mucho. Espero que te guste, que me regales una manita arriba, un lindo comentario. Que si no estás suscrito y llegaste hasta aquí, te invito a que te suscribas. Tengo más tutoriales que quizás te puedan gustar. Y nos vemos en el siguiente tutorial. ¿Sale? Activa la campanita para que te avisen cada vez que yo suba un tutorial nuevo. ¿Sale? Mil gracias. Nos vemos. Bye.